un sistema de manivelas y poleas giradas por hombres o caballos, pone en funcionamiento sus 4 ruedas. Pero si el tanque hubiera sido construido tal y como estaba diseñado, las ruedas habrían girado en direcciones opuestas y el tanque no se habría movido de su sitio. ¿Un error de aficionado cometido por Leonardo? ¿O un error intencionado para impedir que otros le robaran la idea? Nunca lo sabremos. Entre el resto de sus diseños militares destacan salvajes máquinas de muerte pensadas para diezmar las filas enemigas. Pero no son armas prácticas, sino armas de terror. El duque se fija en Leonardo, pero su primer encargo oficial no es un contrato de defensa. Ludovico Sforza quiere que Leonardo haga un retrato de su amante, Cecilia Gallerani. No era eso a lo que había ido Leonardo a Milán, pero la proximidad al poder suele acabar dando sus frutos. Leonardo encajó muy bien en la corte de Milán. Se sentía cómodo en el ambiente cortesano de la ciudad. El cuadro de Leonardo captura la luminosa belleza de la joven amante del duque. El armiño que lleva en brazos es un chiste visual de Leonardo basado en el apellido de Cecilia, que suena como la palabra griega para designar al armiño. Pero la testarudez de Leonardo frustra a otros clientes. Le contratan para crear un retablo basado en la Inmaculada Concepción, empleando una imaginería y unos colores específicos, pero lo que hace es dar rienda suelta a su imaginación. Jamás se había visto nada parecido en la pintura italiana. Nos encontramos con una pintura extraña, con un esquema compositivo triangular. La Virgen y el niño bendiciendo a San Juan arrodillado, y una extraña esfinge, una especie de ángel. Situados todos en un paisaje de estalactitas, en el interior de una especie de gruta rocosa, un mundo húmedo y poco iluminado. La Virgen de las Rocas es una imagen perturbadora, muy distinta de lo que se suponía que debía entregar. Y Leonardo no la termina, al menos no entonces. Tras varios años de trabajo, Leonardo se gana finalmente el favor de Ludovico Sforza, que le nombra ingeniero de la corte. Es responsable de prácticamente todo, desde diseñar las tuberías del palacio, a crear los trajes para los espectáculos que se celebran en la corte. Incluso diseña un plan para fabricar un escenario giratorio. Leonardo fue muy feliz en Milán. Ludovico el Moro le permitió hacer casi todo lo que quería. La suya fue una posición muy cómoda. El castillo del duque es ya una fortaleza prácticamente inexpugnable, pero Leonardo crea diseños para reforzarlo. La amenaza siempre presente de la guerra estimula la imaginación de Leonardo. Diseña un puente que puede derrumbarse al paso del enemigo, una ametralladora primitiva, incluso un lanzallamas. Finalmente Ludovico Sforza concede a Leonardo el premio que tanto ansiaba. Le encarga la creación de una estatua enorme del padre del duque montando un semental. Leonardo empieza a tomar apuntes del natural. Leonardo siente fascinación por los caballos. Dibuja caballos por todas partes. Primero quiso hacer un caballo alzado sobre las patas traseras. Luego optó por un caballo que va al paso, puesto que desde el punto de vista de la estática era lo que podía conseguir. Sforza quiere que sea el mayor monumento ecuestre de la historia del arte. Basándonos en los bocetos que han quedado, parece que Leonardo quería hacer el caballo sin jinete. Un caballo de entre 6 y 7 metros de altura. Los desafíos técnicos son apabullantes. Leonardo crea incontables modelos pequeños en arcilla de la estatua antes de decidir cómo vaciar la versión final, para lo que se necesitarán 60 toneladas de bronce. En estos momentos Leonardo tiene ya un nuevo taller en Milán y cuenta con un ayudante. Se llama Giacomo, pero Leonardo prefiere llamarle Salai, pequeño diablo. Salai ingresa en el taller con apenas 10 años, en 1490, y permanece junto a Leonardo durante toda su vida. Es evidente que existe un vínculo personal entre ambos. La relación no era únicamente laboral, pero desconocemos la naturaleza exacta de esa relación. Salai está junto a su maestro en uno de los días más importantes de su vida. Ludovico Sforza prepara una elaborada celebración familiar para presentar el modelo en arcilla a escala real del caballo de su padre. Pero antes de que pueda fundirse el bronce para la escultura, el ejército francés amenaza con invadir Milán, sacudiendo los cimientos de la dinastía Sforza.
Las tropas de Sforza no son rival para el bien pertrechado ejército francés. No les queda más remedio que utilizar el bronce destinado al caballo de Sforza para fundir cañones. El sueño de Leonardo queda hecho pedazos. Escribe: no diré nada del caballo porque sé en qué tiempos vivimos. Pero el caballo no es el único monumento de la familia Sforza que el duque le ha pedido a Leonardo que cree. Leonardo estaba también pintando un mural religioso para la iglesia de los Sforza. El tema, la última cena de Cristo con sus apóstoles. Para frustración de todos, pasaron años sin que pareciera que Leonardo pudiera terminar la obra. Ludovico Sforza le encargó esta obra cuando estaba decorando el monasterio de Santa Maria delle Grazie, probablemente como preparación para hacer un monumento funerario para él mismo. Por eso le encargó la última cena, una pintura mural para el refectorio, y en la pared opuesta iba a ir la crucifixión, con retratos de él y de su familia. Leonardo crea una composición revolucionaria para decorar la modesta pared de un monasterio. El genio de Leonardo se revela al preguntarse cómo capturo ese momento tan importante en el que Cristo dice: de verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Y ahí se desata un infierno psicológico. Leonardo emplea los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. En vez de ponerlos a todos en fila, que era básicamente lo que se había hecho en los 100 años anteriores, Leonardo dividió a las 13 figuras en 5 grupos. 4 grupos de 3 personas para los 12 apóstoles y Cristo aislado, formando un grupo separado. Y eso constituyó una innovación muy destacada. Pero algunas de las ideas de Leonardo para la pintura son demasiado Se le revolucionarias. acusa de haber empleado una técnica demasiado pobre en la ejecución de la última cena. Y es probable que eso no sea del todo cierto. La pintura resultó muy dañada debido a la humedad subterránea que se filtró en las paredes, y eso es algo que casi nadie puede controlar. En esa obra utilizó una técnica experimental, y sabemos que 20 años después de su finalización, cuando Leonardo seguía aún vivo, ya la pintura había empezado a resquebrajarse. En el Código da Vinci se dice que Leonardo intentó algo incluso más revolucionario en la última cena. Algo que sería contrario no solo a la Iglesia, sino también a 2000 años de enseñanzas bíblicas. En el bestseller de Dan Brown, El Código da Vinci, novela de la que también se ha hecho una película, se aporta una interpretación sorprendente de la última cena. El Código da Vinci está basado en la teoría de que Leonardo deslizó un mensaje secreto en esta pintura. La figura de aspecto femenino a la izquierda de Jesús no es Juan, como aseguraría la tradición, sino María Magdalena, quien se supone que era la madre de Jesús. Naturalmente, el Código da Vinci es una obra de ficción. ¿Pero creyó Leonardo algo de todo esto? Conocer el contexto en el que, dónde y por qué pintó Leonardo esta obra podría ofrecernos cierta perspectiva. Esta obra fue un encargo del duque de Milán para el refectorio, el comedor de un monasterio. Y el público que iba a verla estaba compuesto por los religiosos que se sentaban allí a comer. No era el lugar apropiado para deslizar un mensaje secreto. Y ese mensaje jamás hubiera llegado a una audiencia receptiva en caso de que se emitiera una opinión contraria a las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Por qué tiene un aspecto tan femenino la figura que está junto a Jesús? Tradicionalmente, mostrar a un hombre joven con rasgos femeninos, en oposición a las figuras centradas en años que están sentadas a la mesa, era algo completamente habitual. Y si a eso añadimos que es muy poco lo que puede verse en esa pared, como para establecer si ese personaje tiene una figura femenina o un rostro femenino, el resultado es que disponemos de muy pocas pruebas para emitir una opinión. Y esa es la tragedia definitiva de la última cena, porque debido al deteriorado estado en que nos ha llegado es muy poco lo que ha sobrevivido de la obra de arte original. Ha sufrido 8 restauraciones documentadas, es posible que más. En la actualidad no sabemos qué partes de la pintura pertenecen realmente al pincel de Leonardo. Lo que tenemos que hacer es distanciarnos de la obra y decir que lo que de verdad queda de Leonardo es la composición. Leonardo ha pasado 17 felices años trabajando para el duque de Milán, Ludovico Sforza. Pero ahora la dinastía Sforza tiene que rendirse ante el empuje del ejército francés.
y el gigantesco modelo en arcilla para el caballo de Sforza recibe un final trágico. La historia nos cuenta que los arqueros franceses que invadieron Milán utilizaron el modelo en arcilla del caballo como diana, y ese fue el final del caballo. Leonardo está sin trabajo. Con 47 años sale de Milán junto a Salai, su aprendiz, abandonando sus principales obras, El caballo destrozado y La última cena. Debe buscarse un nuevo mecenas y una nueva casa. Le ofrece varias ideas al duque de Venecia, entre ellas un traje de buzo y un sistema de respiración para la guerra submarina. Como muchas otras veces, Leonardo se ha adelantado cientos de años a su tiempo. Pero es otro concepto el que de verdad le fascina: encontrar la forma de hacer volar al hombre. Dedica horas a observar a los pájaros en un intento de descifrar las claves de su vuelo. El pájaro es un instrumento que funciona de acuerdo a unas leyes matemáticas, y el hombre tiene el poder de reproducir un instrumento como este con todo su movimiento. No sé si se han fijado alguna vez en un pájaro volando, pero es imposible explicar la forma en la que se mueven sus alas, por ejemplo. Leonardo sí podía hacerlo. Él entendía la forma en la que se movían las alas y las dibujaba al mismo tiempo. Leonardo diseña inventos que imitan el vuelo de las aves, y puede que llegara a atar alas a sus ayudantes para que intentaran volar. Pero descubrir la forma de volar es el mayor reto al que se enfrenta Leonardo. Uno de sus diseños de avión más famosos es el tornillo aéreo, también conocido como el helicóptero de Leonardo. Tenía más de 4,5 metros de ancho y 4 hombres hacían girar unas manivelas para crear la fuerza propulsora. Su enorme peso garantizaba la imposibilidad de que funcionara, pero sirvió para hacerle pensar a Leonardo. Posteriormente experimentó con un ala articulada. El resultado es un diseño conocido como el ornicóptero de Leonardo, que bate las alas para conseguir volar. Empieza pensando que quizá podamos batir las alas, y llega a la conclusión de que eso no es posible. Estudia a los pájaros, pero sobre todo estudia a los murciélagos, y todo eso le conduce a la idea de volar planeando. Para ello diseña unas alas fijas y unos paracaídas que deberían planear como los pájaros impulsados por las corrientes de aire. Indudablemente este invento hubiera podido haber funcionado. Por desgracia, el duque de Venecia no muestra ningún interés por los inventos de Leonardo. Pero a principios del siglo XVI los servicios de Leonardo como pintor de retratos están muy solicitados entre la nobleza italiana. Sin embargo, estos encargos le interesan poco. Cuando una dama le envía un mensajero para saber por qué no ha terminado su retrato, el mensajero regresa con la noticia de que Leonardo parece cansado de los pinceles. Uno pensaría que la gente que quería contratar a Leonardo, sus clientes y sus mecenas, vería con desagrado el hecho de que dejara tantos encargos inacabados y tantas obras incompletas. Y sin embargo, el trabajo de Leonardo como retratista siempre estuvo muy cotizado. Leonardo regresa finalmente a Florencia, la ciudad de su juventud, para volver a empezar. Pero por muy famoso que sea, otro artista más joven se ha convertido en el favorito de la ciudad, Miguel Ángel Buonarroti. Solo tiene 28 años, pero su talento es extraordinario. Es un momento maravilloso para la historia de Florencia que esos dos genios estén en la misma ciudad en la misma época. Pero entre ellos existió rivalidad. Eran muy diferentes el uno del otro. Leonardo era un cortesano, un hombre apuesto que se desenvolvía bien en cualquier situación. Miguel Ángel era un hombre solitario, un hombre ya bastante amargado. Un día sus diferencias estallan en las calles de Florencia. Leonardo tenía casi 25 años más que Miguel Ángel y debió de pensar que estaba por encima de tal rivalidad. Su resentimiento aumenta. Leonardo empieza a buscar encargos fuera de Florencia. Y en 1502 encuentra una oportunidad inesperada al servicio de uno de los tiranos más sedientos de sangre de Italia. A principios del siglo XVI, Leonardo trabajaba para César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, que es en esos momentos el duque de Romagna, un militar, el general de los ejércitos del Papa, por así decirlo. Borgia no se detiene ante nada en su intento de consolidar el imperio de su padre, que espera que algún día pase a ser suyo. Utiliza a Leonardo como ingeniero militar. Los mapas que dibuja son de una precisión extraordinaria y una de las claves de sus éxitos en el campo de batalla. Leonardo hace unos contactos muy sólidos porque es un hombre muy inteligente. Sabía manipular sus habilidades y colocarse siempre en el lugar más conveniente para él.
Pero un día Borgia ordena la ejecución de un amigo de Leonardo. Poco después interrumpen su colaboración. En el verano Leonardo regresa a Florencia y vuelve a tomar los pinceles. Empieza un retrato menor que acabará convirtiéndose en el cuadro más celebrado de la historia del arte. Es la espiritualidad inherente a la criatura humana que Leonardo fue capaz de reflejar en el retrato, la que eleva la figura humana a una especie de majestad. Se ha dicho que la Mona Lisa tenía ictericia, que era una mujer embarazada, que era un hombre disfrazado de mujer. Pero lo cierto es que la Mona Lisa es una gran pintura. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo, la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución, su intento de alcanzar la perfección. Leonardo nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó y lo conservó hasta el fin de sus días. En la actualidad el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. El cuadro no siempre estuvo tan bien vigilado, pero el robo de la apreciada pintura de Leonardo en 1911 lo cambió todo. Una mañana de verano, un antiguo empleado del Louvre descolgó la Mona Lisa de la pared sin que nadie le viera y salió del museo con el cuadro escondido debajo del abrigo. ¿Su motivo? Creía que el cuadro debía ser devuelto a Italia. Fue un acto de nacionalismo impulsado por la idea de que la Mona Lisa debería estar expuesta en un museo italiano. A pesar de una búsqueda desesperada, el cuadro permaneció en paradero desconocido durante más de 2 años, hasta que el ladrón se ofreció a devolverlo a Italia a cambio de dinero. En 1913 fue detenido en Florencia. La Mona Lisa estaba cuidadosamente escondida en el falso fondo de su maleta, en perfecto estado. Curiosamente, el robo y la recuperación de la Mona Lisa solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. Poco después de que Leonardo empezara la Mona Lisa en Florencia, le contratan para pintar un fresco en la gran sala del Consejo de la ciudad. Es con diferencia el proyecto más grande en el que se ha embarcado Leonardo en su vida. Creo que fue un encargo muy importante para Leonardo, pero también fue un proyecto muy arriesgado para él, porque hubiera exigido de un artista que pintara el fresco, y en última instancia no sería eso lo que haría Leonardo. El tema de la pintura es la victoria florentina sobre Milán en la batalla de Anghiari. Conocemos la composición que hizo Leonardo a partir de algunos de los bocetos que se conservan. Pero tras trabajar durante 3 años en el proyecto, Leonardo lo dejó inacabado. No sabemos lo que ocurrió con exactitud. Sabemos que la pintura no se adhirió a la pared y que intentó utilizar una técnica experimental. O puede que el motivo por el que no lo terminara tuviera algo que ver con el artista a quien se le encargó el fresco que ocuparía la pared opuesta, el principal rival de Leonardo, Miguel Ángel. Florencia era demasiado pequeña para los dos. Era o uno u otro. No podían trabajar al mismo tiempo en la misma ciudad. Leonardo acaricia la idea de volver a abandonar Florencia, pero no antes de empezar un nuevo campo de estudio. Parece ser que al Papa no le gustaba que Leonardo se dedicara a hacer disecciones. Era ilegal y, sin embargo, lo hacía. Con 50 años, el deseo de Leonardo da Vinci por alcanzar la perfección artística le empuja en una dirección sorprendentemente científica: la disección de cadáveres humanos. Creía que para poder representar el cuerpo humano tenías que entenderlo. Tenías que entenderlo desde los músculos hacia afuera, para poder cubrir los músculos con carne y la carne con ropa. Leonardo nunca fue un hombre religioso y no tiene reparo en sajar la carne muerta para poder dibujar de forma sistemática todos los detalles del cuerpo humano. Lo que podría disuadirte es el miedo a pasar las horas nocturnas en compañía de esos cadáveres, despedazados y desollados y horribles de ver. Finalmente, la curiosidad le empuja al lecho de muerte de un hombre de 100 años. Leonardo espera pacientemente a que muera el hombre para poder investigar la causa de su muerte. El resultado de su autopsia es el primer caso documentado de arteriosclerosis de la historia, endurecimiento de las arterias. Leonardo llega a esta conclusión tras comparar el sistema circulatorio del viejo con el de un niño. Sus estudios anatómicos son sorprendentemente precisos. Pero lo que para Leonardo es ciencia, para otros resulta macabro. Conseguir cadáveres es un problema constante. Años más tarde, las autoridades de la Iglesia se enteran de estas autopsias y creen que ha ido demasiado lejos.
el Papa pone fin a sus disecciones de una vez por todas.